Nuestra Señora del Rosario, de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, ruega por nosotros. Santo Domingo nuestro Padre, Ruega por nosotros. Tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros a Fray Juan Pablo Corsiglia, que actualmente es el archivista de la provincia, y nadie como él conoce la historia de Nuestra Señora del Rosario, de la Defensa y Reconquista de Buenos Aires, su devoción, la piedad que nos ha dejado a todos los argentinos, a nuestra patria, y lo que toda esa historia significa para nosotros. Y le damos la palabra a él. Pero muchas gracias por la invitación de Fray Guido a estas conferencias, de las cuales he podido tener el privilegio de participar en una de ellas. He venido medio congestionado de Buenos Aires esta semana y no pude participar, me hubiera gustado también participar en la de Castellani. Fray Guido me ha pedido que hablara sobre el tema de las invasiones inglesas, las cuales hoy se denomina invasión británica. Hay una unidad entre 1806 y 1807 y el papel de la Virgen del Rosario en esta gesta, que fue fundacional en la historia de nuestra nación, como la confirmación en nuestra realidad nacional. El tema es que yo lo he estudiado, sobre todo cuando fue el Bicentenario en el 2006, organizó en la Universidad Católica Argentina un panel en donde participó un militar, un especialista en estrategia militar, un economista, y los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas me pidieron que hablara del aspecto religioso, que es el fundamental y que no se hablaba. Un poco llamó la atención. A veces hoy, lamentablemente, el aspecto religioso en estos ámbitos de la historia no está muy considerado. Pero habiendo estudiado tanto todo este tema de la familia dominicana en esta participación de la gesta de las invasiones, me pareció muy importante estudiar a fondo y poder dar mi aporte. Hay que entender que hace poco, yo soy capellán del Instituto Liniers de Buenos Aires y soy miembro de la Comisión Nacional de la Reconquista, ¿no? Justamente este año se dio una conferencia, no recuerdo bien el historiador que lo hizo, pero él ha dado clases en el Colegio Militar de la Nación. De hecho, él dijo que esa conferencia la hizo en voz muy alta porque dice que se la daba a los miembros del colegio y se los daba muy fuerte para que no se quedaran dormidos. ¿No? Espero no hacer lo mismo. Y él desarrolló qué concepto de patria tenía este grupo humano que participó durante la invasión británica. Y yo quiero justamente citar a Fray Celestino Guerra. Fray Celestino Guerra, que era el director espiritual de la familia Belgrano. Él fue provincial durante la época de la Revolución y le tocó en 1815, ya muy anciano, él murió el mismo año que murió Belgrano, en 1820, defender un poco el concepto de patria, el verdadero concepto de patria. Monteagudo estaba promoviendo toda una campaña para el cierre de nuestros monasterios de clausura y justamente había todo en estas líneas posrevolucionarias, muchas ideas en contra del verdadero concepto de patria. Y él en la fiesta de Santo Domingo de 1815 predica, por supuesto esa predicación es por sus enemigos criticada, como que iba en contra de la revolución, y lo obligaron a publicarla. En él dice, ¿cuál es el concepto de patria? Dice, cuando así os hablo, amada madre mía, no es precisamente por ser vos el suelo en que nací,
El suelo por sí solo no merece sino materialmente aquel renombre augusto. Yo hablo con vos en cuanto sois una sociedad de familias, unidas entre sí por los estrechos vínculos de la sangre y demás relaciones, que interesan el amor. En cuanto sois una sociedad arreglada en lo exterior por un gobierno civilizado, sabio y justo, y en lo interior por una religión santa, divina y única verdadera. Bajo este aspecto, vos sois un todo verdadero, compuesto como el hombre, por dos partes, el alma y el cuerpo. La religión católica es sin duda vuestra alma, y el orden establecido, que debe mantener la autoridad civil, es vuestro cuerpo. Y él agrega ahí inmediatamente que si a una madre la intentan herir físicamente, más sobre todo el hijo va a defenderla en su alma. Como dice Jesús en el Evangelio, no teman a los que pierden el cuerpo, sino a los que pierden el alma. Y con ese espíritu recibió Buenos Aires la invasión británica. Núñez, a mediados del siglo XIX, su hijo publicó las memorias de su papá y él decía, Ignacio Núñez, los ingleses no eran conocidos en estos países sino como enemigos mortales de la religión que se profesaba, una religión sin la cual nadie esperaba salvarse. Todos hablaban del gobierno, de la nación, de las leyes y de las costumbres inglesas como de unos seres llenos de perversidad y corrupción, de cuyo contacto era necesario huir, como se huye del infierno. Esta era su educación, y si se agrega las condiciones humillantes en que esta invasión había conducido a Buenos Aires respecto de su gobierno y de los demás pueblos que integraban la monarquía, no se extrañará que, lejos de simpatizar, contrariasen una empresa sobre la cual tampoco habían tenido la advertencia los ingleses de preparar anticipadamente relaciones. Es decir, esta era la actitud que se tenía respecto de una invasión británica. Entonces, de allí que surgiese toda esta actitud de rechazo. Whitelocke, cuando tuvo que ir a juicio en Inglaterra por el desastre que había hecho en la derrota de la segunda invasión, él dijo, este pueblo nos odia, es decir, no nos acepta, es imposible conquistarlo, ¿no? Mujeres, ancianos, niños, los esclavos, los indios, todos nos odian, ¿no? O sea que era inaceptable esta presencia. Y esta fuerza de la fe, de la religión, es la causa del triunfo de la reconquista y defensa de Buenos Aires. Pero ¿cuál es el trasfondo fundamental de la participación de la Virgen del Rosario? Hay que entender que en la orden nuestra, la vocación más antigua de la Virgen es María Destructora de todas las herejías. O sea que forma parte de nuestra identidad mariana este concepto. Entonces, todo aquello que toca a la identidad originaria de nuestra fe católica es instintivamente rechazado. Y es como un instinto también maternal. Es decir, la madre cuando ve que va a la integridad de sus hijos, enseguida produce esta actitud defensiva. Y es lo que da origen al culto mariano del Rosario. Santo Domingo, según la tradición de una revelación privada que tiene Alano de la Roche, en una visión de la Virgen, ella dice que le dio el Rosario a Santo Domingo como el medio eficaz para poder vencer la herejía cátara. Es decir, porque el corazón del Rosario siempre es la explicación del misterio para que las personas, al meditarlo, rezarlo, lo hagan carne, lo encarnen en su corazón. Entonces ese es el objetivo originario. Puede ser que la crítica, yo le decía hoy a Fray
Guido, que es terrible la crítica, como pulveriza todo, ¿no? Entonces, a veces ponen muchos óbices a este tipo de revelaciones privadas, pero muchas solemnidades de nuestra iglesia, de nuestra Santa Iglesia, surgen de revelaciones privadas, como la del Sagrado Corazón de Jesús. El tema está en que esta tradición se va a plasmar muy fuertemente en la época de Alano de la Rús, en la creación de las cofradías del Rosario. Las cofradías se extienden por toda Europa, desde esta región del norte. San Vicente Ferrer es el que las introduce en España y de allí vienen a América. Pero ¿cuál fue el acontecimiento que unió esta presencia americana y sobre todo en nuestra región? Fue la gran batalla de Lepanto. Lepanto fue tan impactante, fue una realidad tan fundamental en la historia europea en ese momento, que así se traslada a América. Nosotros ya teníamos desde 1540 una provincia, la de San Juan Bautista del Perú, que era la que regía toda la evangelización de América del Sur. Y en 1573 se dispone que la forma de evangelizar era la erección de cofradías del Rosario y que los frailes debían llevar el Rosario sobre el pecho. Esta tradición estuvo vigente en nuestra provincia prácticamente hasta mediados del siglo XX y fue muy cuestionada la influencia europea de que ya llevaban al costado frente a las tradiciones que tenía la provincia aquí. El caso es que surge toda una gran evangelización, que así como nosotros vemos que es patrimonio de la humanidad las estancias jesuíticas, tendríamos que ver el recorrido de la evangelización de los dominicos a través de las innumerables capillas dedicadas al Rosario que hay en todo el país, y sobre todo en las regiones, que sería Cuyo, la imagen traída en 1590 de la imagen de la Virgen del Rosario. En el siglo XVIII va a ser hecha por el Papa Pío VII patrona de toda la región de Cuyo. El Tucumán, que sería Córdoba y Tucumán, tenemos la imagen de la Virgen del Rosario del Milagro. Y en Buenos Aires, en 1586, estas son de 1592, pero en 1586 ya Alonso Guerra, que es el segundo obispo del Río de la Plata, que era dominico, trae la imagen de la Virgen del Rosario, que primero va a la iglesia matriz y en 1601, cuando llegan los frailes, esta imagen pasa al convento. La cofradía que se erigió, como toda la sociedad del siglo XVII fundamentalmente, eran los milicianos del fuerte. Ellos son los primeros cofrades y son padres de prácticamente todas las vocaciones que van a surgir en la provincia y en el convento de Buenos Aires. En general, prácticamente todos los frailes que vemos en todos los lugares son hijos de oficiales del fuerte. Entre ellos, el padre Fray Domingo Neira, que es el fundador de nuestra provincia en 1724. Esta provincia está constituida por no estaba integrado Cuyo, sino que era el Tucumán, Buenos Aires y el Paraguay. Y Fray Domingo de Neira, es decir, fundada la provincia, 2 años después se funda la Tercera Orden de Santo Domingo de Buenos Aires. Entonces tenemos, y en 1745, el monasterio de las monjas de clausura. Tenemos todas las 3 órdenes, la primera, la segunda y la tercera, constituidas ya a mediados del siglo XVIII. Y eso exigía, al ser la capital de la provincia dominicana, que tuviera una iglesia digna de su categoría, de su lugar.
Y es así que Antonio Macela, que fue el que construye la Catedral de Buenos Aires y otras iglesias como Montserrat o la Residencia, que es hoy San Telmo, inicia la construcción de nuestra actual basílica, la cual, con dificultades para concretarse, la termina Juan de Lezica y Torresuri, que es como un patriarca de Buenos Aires. Todas las familias principales descienden de la rama de los Lezica. Él había construido una iglesia en el Alto Perú, donde se había casado. Después construyó la primera iglesia de Luján, como cumplimiento de un voto. Él se salvó de una enfermedad incurable gracias a un milagro de la Virgen de Luján y construyó su primera iglesia y termina la iglesia de Santo Domingo. Como decía, el laicado fue fundamental y era realmente un elemento para la vida de los frailes. Los frailes estaban dedicados al estudio y a la predicación, y los laicos eran los que se ocupaban de todo el orden social. Constituían el barrio de Santo Domingo, que era el barrio donde estaban los profesionales y los comerciantes, que es la clase que sustituye en el siglo XVIII prácticamente a la clase de los milicianos. Y el barrio de Santo Domingo con su iglesia constituyen el centro social de Buenos Aires, donde reside la dirigencia y del culto más importante a la Virgen del Rosario. La procesión que se hacía todos los primeros domingos de cada mes. ¿Y por qué? Porque el primer domingo de octubre fue el triunfo de Lepanto. Y se identificó el 7 de octubre con el primer domingo. Por eso en la orden, la fiesta del Rosario y la memoria de la cofradía o es el primer domingo o el 7 de octubre. El caso es que todos los primeros domingos se hacía una exposición del Santísimo Sacramento desde las 9 de la mañana, después salía en procesión por las calles, se hacía la bendición, se celebraba la misa con la predicación del misterio del Rosario, se le daba de comer a todo el mundo que venía, y después se hacía la procesión con la Virgen. Cuando era la celebración principal, era con fuegos artificiales, antorchas, etc. Era el acontecimiento del primer domingo de cada mes. Cuando llegan los ingleses y conquistan Buenos Aires, en 1806, el obispo Loué decide que no se haga ninguna manifestación exterior del culto, porque esta gente era totalmente irrespetuosa. Por supuesto no creía ni aceptaba, y sobre todo los soldados podían hacer verdaderas profanaciones. Yo recuerdo en la época de Rosas que había un señor inglés que pasó la imagen de la Virgen y un soldado de Rosas que estaba montado a caballo, al ver que este hombre no se descubría la cabeza, de un faconazo le cortó la cabeza. La actitud era que cuando sonaban las campanas para el Ángelus, todo el mundo se paraba, se arrodillaba y rezaba el Ángelus. Era una sociedad católica plenamente, vivía intensamente su fe, no solamente a nivel privado, donde todas las tardes toda la familia se reunía para rezar el rosario, sino durante la manifestación pública. Bueno, eso indigna a Liniers. Realmente, cuando se ve que el primer domingo no se hace todo el acto normal de culto, él se dirige llama a toda la gente de la comisión directiva de la Cofradía del Rosario, las autoridades laicales y de los frailes, y hace un voto solemne a la Virgen del Rosario de ocuparse de la reconquista de Buenos Aires. Es interesante, por ejemplo, lo que dicen las monjas, ¿no?, de las clarisas. Cuando llegaron los ingleses, ellas dicen: el año de 1806, día 27 de junio, fue esta ciudad de Buenos Aires tomada de los ingleses, permitiéndolo así Dios nuestro Señor, por sus ocultos juicios,
pues merecido lo teníamos por nuestras culpas e ingratitudes. Mas este buen Dios, siempre propicio para con sus criaturas, nos miró con ojos de clemencia y entrañas de misericordia, no queriendo que este pueblo católico gimiera bajo el pesado yugo de la herejía. Dispuso y preparó el cristiano corazón del señor don Santiago de Liniers para su reconquista. Entonces, este tema de la actitud es un instrumento de Dios, ¿no? Cuando sea el día de la reconquista y la entrega, la oblación de los trofeos a la Virgen, el padre Grela, José María Grela, que era un orillero, ¿no? Es decir, orillero eran los miembros de la Sociedad de Buenos Aires que habían sido desplazados un poco por la clase borbónica, y llegaba mucho él al pueblo, ¿no? Es decir, a la gente, ¿no? Es decir, era muy popular. Y realmente todo el sermón de la Reconquista es un sermón donde se presenta a Liniers como un nuevo Moisés, que viene a liberar al pueblo de la esclavitud de estos egipcios que serían los ingleses. Y además él va relatando, Fray Guido me pedía todos estos milagros y sucesos realmente que ocurrieron durante todo el proceso o el camino de la Reconquista. Lo que pasa es que si uno tuviera la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella veía siempre, constantemente, la Divina Providencia, todos los actos de su vida, también nosotros, en una sociedad ya racionalista, podríamos realmente vivir esa continua acción de la Providencia. De golpe que viniera una sudestada, que encallaron las goletas inglesas y no pudieron tirar cañonazos. La caballería, uno de los ejércitos que vino del norte, donde estaba Martín de Güemes, es el primer acto de que una caballería invade un barco, ¿no? Ataca y vence un barco. Entonces, hay un montón de hechos, el tema de la camisa con las balas que realmente no lo hieren. Y bueno, es este hecho de, como recuerdo a Belgrano, que él siempre decía en todas sus acciones, decía, esto Dios lo quiere, ¿no? Es la actitud del cumplimiento de la voluntad de Dios. Es gente que hacía los ejercicios espirituales ignacianos, que vivía la espiritualidad de la introducción de la vida devota. Es decir, nosotros, nuestros patriotas, siempre los vemos muy secularizados, ¿no? Pero son como hombres católicos que vivían toda una espiritualidad, estaban formados en la doctrina de Santo Tomás. Ustedes ven cómo predica este fraile, ¿no? Una concepción plenamente tomista de lo que es la patria. Entonces, en el caso de Liniers, él hace este voto a la Virgen y realiza todas las estrategias que organizar el ejército en Montevideo, volver y realizar la reconquista de Buenos Aires. No me puedo explayar en eso. Está a principios de este mes en Buenos Aires, un especialista tuvo 2 sábados toda la mañana, un día para la reconquista y otro día para la defensa, pero explicó con lujo de detalles, bueno, en la esquina de tal calle y tal calle apareció tal regimiento que luchó y se realizó esto de tal forma. Fue realmente muy interesante. Ahora cuando uno camina por Buenos Aires y ve cada esquina, bueno, acá pasó esto, acá pasó lo otro. El tema está que fundamentalmente se realiza la reconquista, donde se va a figurar en el libro de la Cofradía del Rosario, en una nota especial, este texto que después fue llevado al mármol en la capilla dedicada a la Virgen de la Reconquista. Dice, con motivo de haber sido rendida esta plaza el día 27 de junio de 1806, a las armas de Su Majestad Británica del mando del general Mr. William Carr Beresford, se experimentó decadencia y cierta frialdad en el culto, por la prohibición de que se expusiese el Santísimo Sacramento en las funciones de la cofradía
que tuvo a bien mandar el ilustrísimo señor obispo de esta diócesis. El domingo 1 de julio no hubo más que una misa cantada sin manifiesto, y habiendo concurrido a ella el capitán de navío de la Real Armada y caballero del hábito de San Juan, señor don Santiago de Liniers y Bremont, que ha manifestado siempre su devoción al Santísimo Rosario, se acongojó al ver que la función de aquel día no se hiciera con la solemnidad que se acostumbraba. Entonces, conmovido de su celo, pasó de la iglesia a la celda prioral y, encontrándose en ella con el reverendo padre, maestro y prior, fray Gregorio Torres, y el mayordomo primero, les aseguró que había hecho voto solemne a Nuestra Señora del Rosario, ofreciéndola las banderas que tomase a los enemigos, de ir a Montevideo a tratar con aquel señor gobernador sobre reconquistar esta ciudad, firmemente persuadido que lo lograría bajo tan alta protección. Después de muchos trabajos, llegó a Montevideo y, allanando las dificultades con que se encontró, vino a la colina del Sacramento y de allí bajó un temporal a la punta de San Fernando de Buenavista, donde hizo desembarco el día 4 de agosto. El 12 del mismo rindió a discreción a los enemigos y, después de resistir el más furioso ataque y reconocido a los favores que le dispensó María Santísima del Rosario en todas las acciones y en cumplimiento de su promesa, el día 24 de dicho mes de agosto obló con una solemnísima función salva triple de artillería, concurso de la Real Audiencia, cabildo secular e ilustrísimo obispo, las 4 banderas, 2 del regimiento número 71 y 2 de marina que tomó a los ingleses, confesando deberse toda la felicidad de las armas y de nuestro amado soberano al singular y visible patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de las Victorias. El reverendo padre, maestro y prior pasó al señor Liniers recibo de dichas 4 banderas y al momento nos la entregó para que como mayordomos las colocásemos, lo que se ha ejecutado en las 4 ochavas de la media naranja sobre la cornisa de la iglesia, cuya noticia ponemos aquí para que conste: Buenos Aires, 25 de agosto de 1806. Es el acta de la Cofradía del Rosario, ¿no? Y yo creo que es muy importante también entender entonces qué significa el concepto de los trofeos y de las banderas. Porque yo decía ayer a Fray Guido, así como el Papa Benedicto, siempre que expresaba una doctrina de nuestra fe, él quería manifestar el signo que eso representa, el signo litúrgico, ¿no? Por ejemplo, cuando él asumió el papado, explicó lo que era el palio, lo que significaba, etc. Un poco el motivo conductor, el leitmotiv que trae el tema de la Reconquista son siempre los trofeos, son las banderas. Es una cosa que es tan impresionante, ¿no? Así como nosotros vemos que en el pueblo judío el día de Pascua está el mayor de la casa y el más chico le pregunta ¿por qué estamos reunidos? Y recuerdan el proceso de esta liberación de la esclavitud de Egipto por medio del paso del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Uno ve que en la sensibilidad, en la identidad del pueblo argentino, el tema de la Reconquista es muy fuerte. Entonces, todos los días uno ve el papá que viene con el chico chiquitito y dice, ahí ya está, entonces ahí están las banderas y les explica, etcétera, ¿no? Ahora tenemos un problema con el cielo raso, que es peligroso, no pueden pasar, y hay gente que transgrede, ¿no? Es decir, no lo pasa porque no puede dejar de mostrar a sus hijos las banderas. Y dice, la bandera, en su más alta significación, es símbolo de la nacionalidad y representación más genuina de la patria. En el ejército, además, la bandera simboliza la lealtad a la misma y es al mismo tiempo preciado emblema de las virtudes militares del cuerpo al que pertenece. De allí que el ejército le ha rendido siempre un fervoroso culto. Ya los romanos juraban ante los augures seguirla fielmente hasta la muerte y consideraban como una ignominia su pérdida.
El lugar del campamento donde se depositaban las enseñas era sagrado, siendo los cuestores los encargados de la custodia de aquellas en tiempo de paz. Es opinión general que desde tiempos de Constantino existe entre los cristianos la costumbre de consagrar las banderas, cosa muy verosímil, pues la Iglesia tiene desde tiempos muy remotos preces para este objeto, como lo prueba el solemne canto litúrgico Vexila Regis. En España se sabe que en 1429 don Juan II de Castilla las hizo bendecir públicamente antes de empezar la guerra contra los moros. Esto debió ser más tarde práctica constante. La jura de la bandera es uno de los actos más solemnes de la vida militar. Mediante él, el soldado jura someterse a la disciplina militar y cumplir fielmente sus deberes para con la patria y el rey, llegando en su defensa hasta verter la última gota de su sangre. La bendición de la bandera y la solemne ceremonia del juramento de fidelidad que se le presta, enlazando estrechamente los nobles y elevados ideales de religión y patria, han rodeado aquella de los más altos prestigios, y consecuencia natural de ello es que se haya considerado siempre como un hecho bochornoso la pérdida de la bandera, siendo por el contrario uno de los más meritorios el de tomarla al enemigo. De ahí la gran importancia que la opinión popular concede a estos trofeos de victoria. En ese sentido, nosotros vivimos ese tema de las banderas, porque después de la Reconquista, como decía, es toda una invasión británica, no es solamente esto, fue como una tentativa, eran 1500 soldados los que vinieron a Buenos Aires, que sobre todo sabían que estaba el oro del Perú, que no podía salir a los puertos de España porque estaban bloqueados. Entonces ellos iban por el oro. Y de hecho, Sobremonte, que a veces la historia en el relato lo pone mal, ¿no? Es decir, frente a Liniers, Sobremonte lo que quería era proteger el oro, llevarlo a Córdoba y ahí organizar un ejército para la reconquista de Buenos Aires. Pero como había traidores, gente que realmente estaba a favor de los ingleses van a introducir todas las logias masónicas a partir de las invasiones. Y entonces ellos le dicen que si no entrega el oro, iban a abusar de todas las mujeres de Buenos Aires, ¿no? Si directamente no iban a tener seguridad todas las mujeres de Buenos Aires frente a esta realidad. Entonces, él tiene que ceder. El caso es que al llevar este oro a Londres, fue una gran fiesta, dicen que es casi el equivalente de la deuda externa actual, la cantidad que se llevaron, que se organiza un ejército de 12.000 hombres para venir realmente a hacer este proyecto que ya desde 1711 estaba planificado. Se quería conquistar todo el imperio español, introduciéndose a través de Buenos Aires y ahí conquistar toda América Meridional. Es muy interesante cuando se habla de ese proyecto, dice: Buenos Aires está en el fin del mundo, es una ciudad que no tiene protección, la gente vive muy feliz. Humboldt decía que todas las personas que vivían en el Imperio Español eran gente que vivía muy feliz. De hecho, Liniers conoce Buenos Aires y le encanta, y por eso viene a vivir aquí, se traslada aquí. Yo hice la peregrinación a pie por el camino de Santiago a Lourdes para la fiesta, para el Congreso del Rosario, y paramos en un momento en Carcassonne. Ahí Liniers fue jefe de la caserna de Carcassonne, ¿no? Ahí celebramos con un amigo mío que es secretario de la Comisión Nacional de la Reconquista, en el 2006, esto lo hicimos en el 2006, recordándolo a Liniers. O sea que el tema es que ellos
organizan todo este ejército. Entonces, cuando se produce la Reconquista, Buenos Aires empieza a organizar toda una serie de batallones, de milicias. Y también el obispo Lué se pasa prácticamente un mes bendiciendo banderas de todos los regimientos. Quedó en cama, se enfermó el pobre de tantas banderas que tiene que bendecir. Y bueno, llega el 1807, la segunda invasión. Ya estaba preparado el gobierno para enfrentar a los ingleses, y ellos, bueno, hay una de las teorías últimas que me ha comentado uno de los descendientes de Liniers, era que Liniers se hace vencer en cierta forma en Quilmes y después en Plaza Miserere para atraer, diríamos, al ratón a la trampa, ¿no? Entonces, y ahí en el centro ya de Buenos Aires, bien blindado, ahí derrotar a los ingleses. Porque claro, ellos al vencer en estas dos batallas deciden entrar triunfalmente a Buenos Aires. Hay una orden de que no tienen que tirar ninguna bala y ir por las calles donde veían las torres de los templos, porque ahí es donde tenían que colocarse para desde una altura atacar. Y cuando ellos ingresan, es una máquina picadora de carne, es decir, porque estaban todos preparados y les arrojaron de todo. Y como no podían tirar ninguna bala, fue realmente una carnicería. De hecho, en todos lados se van enfrentando con los distintos batallones con pros y contras. Pero lo que a nosotros nos toca es que la toma del monasterio de clausura de las monjas, las cuales ellas tienen toda una memoria escrita de todo lo que pasó. Por suerte, uno de los oficiales era un irlandés católico que, al saber que eran monjas de clausura, las colocó en un lugar y las con guardia permanente para que nadie las tocara, es decir, nadie abusara de ellas. Y es el único que se salvó, porque cuando reconquistan el monasterio, como es una ley, todos fueron fusilados los que entraron al monasterio, menos este hombre que se salvó. Pero hicieron terribles barbaridades, destruyeron todas las imágenes, realmente no había, cuando decían en la conquista de Buenos Aires que iban a respetar el culto, no es real, ¿no? Es decir, realmente no fue así, así lo manifestaron cuando tomaron el monasterio. Toman el convento, de hecho los patriotas le dicen al prior, que era el padre Leiva: padre, déjenos que nos metamos en el convento para defenderlo. Y él dijo: un convento no es un lugar de carnicería. Así que no aceptó eso. Pero claro, después de 4 intentos, este batallón que viene, Crawford, entra por detrás del convento con toda la caballería. La mitad de la comunidad huye a refugiarse al convento de los franciscanos. Eran 100 frailes los que vivían en Santo Domingo. Era un convento que tenía 5 claustros, como conserva hoy el convento de San Francisco. El otro grupo desprevenido realmente sufrió heridas. Martín Esparza, que era un hermano cooperador de una familia muy tradicional de Buenos Aires, lo matan de un sablazo. Y al padre Francisco Moramillán, que formaba parte del corpus de profesores del convento, donde había la enseñanza de la filosofía y la teología, también, al querer asistir a un moribundo, espiritualmente lo matan. Cuando llegan los oficiales, cuidan los altares y los frailes, hasta que se produce, gracias al triunfo del ataque permanente de los patriotas, la rendición de los ingleses, ¿no? Que para ellos fue muy humillante. Además, cada vez que llamaban a una tregua, venían los oficiales patriotas y los mataban. O sea que 4 o 3 veces los engañaron, ¿no?
Por eso, cuando ellos entraron al convento, lo primero que hicieron es recuperar sus banderas. Y las del Regimiento 71, porque venía Denis Pack, que era considerado un perjuro, porque había jurado no volver, pero él volvió. Y era el que más querían tomar después de la derrota para matarlo. Pero el prior lo ocultó en el altar de la Virgen. Es la segunda vez que la Virgen lo protegió de morir. Habían enarbolado la bandera en la única torre que tenía Santo Domingo en esa época, y cuando son derrotados, el sobrino, que era un oficial también llamado Leiva, sube a la torre, cambia la bandera inglesa por la bandera patriota, pero resbala y se cae al vacío, y las banderas le sirven de paracaídas. Entonces él se golpea, quedó sordo, pero se salvó y murió muy anciano, ¿no? Es decir, sobrevivió. Y así hay muchos signos de protección constante de la Virgen. De hecho, Beresford, en la conquista, él decía porque los que llegaban al centro, en la reconquista, no en la defensa, parecía una cruzada, porque eran hombres, mujeres, niños, esclavos, era todo el pueblo. Si una revolución es una pueblada, lo que fue la revolución real verdadera fue la reconquista y defensa de Buenos Aires. Y entonces él decía, yo le temo, todos con el escapulario de la Virgen, decía, yo les temo a los hombres y mujeres del escapulario. O sea que realmente fue una verdadera cruzada. Yo decía que en este plan original de 1711, la respuesta de España con Carlos III fue la creación del Virreinato del Río de la Plata. Julio González dice que realmente es ahí donde nacimos como nación, y de favorecer. El que más puso plata para la independencia norteamericana fue España. Entonces la creación de Estados Unidos de América, por un lado, y el Virreinato del Río de la Plata, fue esta realidad que trató de evitar la invasión británica del Imperio Español. Lamentablemente, a raíz de tantas traiciones, esta realidad que fue tan importante, de hecho, después del triunfo, el 5 de julio, de la defensa de Buenos Aires, que fue también primer domingo de mes, entonces lo considerado como un signo de protección de la Virgen del Rosario, se pidió especialmente que se instituyera una fiesta litúrgica, lo cual se aceptó. Sería el 12 de agosto en Las Clarisas y el 5 de julio en Santo Domingo, pero que tendría que ser en el domingo más inmediato la celebración. Es así que entonces nosotros vemos esta experiencia desde la identidad dominicana, desde la familia dominicana y su participación en esta entrega, en esta disponibilidad a la intercesión de María del Rosario, este triunfo en la invasión británica. Y como decía desde el principio, como un triunfo de la verdad católica, de la integridad católica, frente al peligro de caer bajo la herejía cismática británica. Se produce todo el proceso de la independencia argentina, y sin embargo nunca dejaron la familia dominicana de celebrar la Reconquista. Es interesante, el 10 de julio de 1816 se reúne el Consejo Conventual de Buenos Aires. En ese consejo estaban prácticamente muchos frailes que iban a ser importantes dentro de la historia nacional, porque, por ejemplo, era estudiante el padre José Manuel Pérez, que después fue constituyente acá de Santa Fe. Y en ese encuentro se tenía que cumplir la aprobación de una capellanía que creaba María Josefa Inchaurregui. María Josefa Inchaurregui era hija de Santos Inchaurregui, que era uno de los héroes de la Reconquista.
y fue el que representó a los comerciantes en la primera junta, antes de la junta definitiva del 25 de mayo de 1810. Ella era hermana de Domingo Inchaurregui, que era estudiante en ese momento también, y que era el albacea de su hermana. Ella había ingresado a las dominicas y hacía su profesión solemne. Eran familias muy ricas. De hecho, yo tuve que hablar sobre ella en un congreso. Me decía un historiador, me decía, bueno, pero las monjas eran ignorantes, no sabían leer y escribir, no sabían nada. Como yo soy archivista y siempre me manejo con documentos, yo le presenté, mire, este es el juicio que hace el capellán del monasterio que hacía el examen de ingreso a las postulantes. Las dominicas siempre sí o sí tenían que saber leer y escribir. Y él dice, María Josefa no solamente sabe leer y escribir, sabe latín, sabe griego, conoce a los padres de la iglesia. Es una monja que en el monasterio de Buenos Aires tiene mucha documentación. Y ella dispone que toda su fortuna tenía que ser invertida en la celebración anual solemnísima del Día de la Reconquista, en honor a sus abuelos y a sus padres, ¿no? Esa capellanía duró prácticamente hasta la extinción de las capellanías, que fue en 1902. Pero es interesante cómo describe, así como eran las grandes celebraciones litúrgicas del siglo XVIII, la cantidad de sacerdotes que tienen que celebrar, la cantidad de velas que hay que poner, el coro, la celebración externa, ¿no? Era una gran festividad. Entonces, lo que significó para el pueblo argentino el Día de la Reconquista y que querían que perdurara en el tiempo. Saben que Rivadavia suprime el convento, lo corta por la mitad, crea un templo de la razón allí. Los franceses que pasaban se admiraban de que habían sido superada la superstición medieval y entraba el siglo de las luces en Buenos Aires, pero Domingo Inchaurregui, fiel, se mantiene y logra, cuando viene Rosas, la restauración, que es miembro de la Primera Orden. Prácticamente toda la sociedad rosista son miembros de la Tercera Orden y de la Cofradía. Y después siguen los laicos del periodo del liberalismo anticlerical, los cuales, es interesante, cuando Buenos Aires se crea capital de la nación, Torcuato de Alvear, a raíz de que un chileno dijo que él tenía un banderín y que se lo iba a entregar a los ingleses, se vio que eso era falso. Entonces decidieron hacer un estudio crítico muy serio. Ahí intervino Mitre, López, es decir, todos los grandes historiadores de ese momento, donde hicieron un reconocimiento oficial de las reliquias de Buenos Aires. Y fueron al convento, Monseñor Benavente, padre Benavente, que era prior en ese momento, él le presenta todas las banderas, las 4 banderas, como mostrar que esas son las verdaderas reliquias de Buenos Aires, además de las otras 2 que fueron a Córdoba, ¿no? Ya que Córdoba intervino mucho con la devoción a la Virgen para lograr el éxito de la reconquista y defensa de Buenos Aires. Es así que a fines del siglo XIX, el padre Modesto Becco, que fue un gran predicador de Buenos Aires, crea la Comisión Nacional de la Reconquista. Y es interesante, en el 1906, el gobierno no celebra la Reconquista. Los Estrada, que son los descendientes de los Liniers, que quedaron acá en Buenos Aires, ellos encargaron a Fouqueret, que era el mejor pintor de escenas de guerra en ese momento del mundo, era un francés, la reconquista y defensa de Buenos Aires. Y el Museo Histórico Nacional no la aceptó porque no pertenecía a la iconografía de Mayo. Es decir, todo empezó el 25 de mayo de 1810. Antes no pasó nada en el país. Estos están actualmente en el Museo Histórico Nacional, los llevan al Cabildo. Cuando llega el gobierno de Irigoyen resalta mucho el concepto de la reconquista. Y es así, hay una relación muy especial
con un fraile que fue muy importante en Buenos Aires, que fue el padre Álvaro Álvarez y Sánchez. Tuvieron 50 años de amistad y él apoyó totalmente todo este culto, esta exaltación del culto a la Virgen del Rosario de la Reconquista. En 1909 se declara Basílica Menor, es la segunda en el país después de la Basílica del Socorro, que estaba dirigida por un sacerdote secular que era terciario dominico. Y en 1922, a raíz que el padre Álvaro tuvo una enfermedad mortal, entonces él lo que hace un voto a la Virgen del Rosario, que si se salva, él iba a buscar la coronación pontificia de la imagen. Y realmente se salva milagrosamente y él logra esta coronación, de la cual Irigoyen es el padrino. En la ceremonia de la coronación pontificia es interesante el sermón de Miguel de Andrea, de Monseñor de Andrea, que también era terciario dominico. Yo solamente cito una parte que me parece muy actual. Dice: los que bajo el pretexto del progreso reniegan de nuestras tradiciones, realizan una obra de destrucción social. Un pueblo no es un conglomerado de individuos sin vinculación y raigambre. Cuando se rompen los vínculos de la sangre, que mantienen a los individuos ligados a una misma familia, y los vínculos de las creencias, que los mantienen unidos a una misma fe, y los de propiedad, que los conserva adheridos a un mismo suelo, y los de la tradición, que los mantiene adictos a una misma patria, la sociedad se disgrega y los individuos almacenados, pero no adheridos, yuxtapuestos, pero no vinculados, no formarán en adelante un pueblo, sino que serán como el polvo fino del desierto, sobre que nada estable se puede edificar y que está siempre dispuesto a ser levantado por todos los remolinos de las pasiones humanas, sin más perspectiva de volverse a unir, como no sea para ser amasados en el mismo fango o coagulados en la misma sangre. Y cuando tales extremos se llega, los mismos que en sus teorías los provocaron se espantan y para reprimirlos recurren a los excesos de la fuerza. Es la eterna falta de lógica a que, por sí mismos, se condenan los que levantan cadalsos a las consecuencias después de haber erigido tronos a los principios. La fuerza que tenía, ¿no? Es decir, este momento era un momento muy fuerte de defensa de la identidad católica frente a un proyecto de nación que renegaba de estas tradiciones y que Monseñor de Andrea tuvo un papel muy importante. Bueno, finalmente vamos a ver los sucesos de 1955. Es interesante, no solo Irigoyen impuso que la celebración de la Reconquista sea igual que la del 25 de mayo. Él salía en procesión con todo su gabinete, caminando hasta Santo Domingo, se hacía el Te Deum, el 12 de agosto, con la presidencia del cardenal. Y después, cuando asume Perón lo declara feriado nacional. O sea que el tema de la celebración de la Reconquista era muy importante, sobre todo en esta época donde era muy fuerte, va a haber esa fuerza del nacionalismo católico que va a ser muy importante en la década del 40. Y es así que, en cierta forma, grupos muy especiales que realmente sabían lo que significaba Santo Domingo, se presenta como uno de los objetivos para destruir el 16 de junio del 55. ¿no? Es decir, el tema de los incendios de los templos era una de las posibilidades ya programadas, como incendiaron el Jockey Club, como incendiaron, era una especie de metodología del incendio. ¿no? Entonces,
en la biblioteca de ciegos se hizo la central y de ahí mandaron a todas las iglesias, los grupos activistas, para quemar el templo. Es interesante, acá murió el padre Alberto Montes de Oca, que fue el gran prior que estuvo, realmente ese era un hombre porque realmente los enfrentó desde el principio, corriendo el peligro de su vida, y sobre todo cuando quitaron los trofeos de la Reconquista en el incendio, él se ocupó totalmente para recuperarlos, ¿no? El caso es que llegan a Santo Domingo a las 6 de la tarde, rompen las rejas, ingresan, hay un camión de YPF, juntan los bancos, traían bombas incendiarias, lanzallamas, y empiezan a quemar todo, ¿no? Santo Domingo, todas estas grandes familias, sobre todo con las celebraciones de los centenarios, exaltaron Santo Domingo. Llegó a ser una de las iglesias más bellas de Buenos Aires. Los Celaya Saavedra, que eran descendientes de Belgrano, sobre todo el grupo de descendientes de Belgrano, fueron los que invirtieron muchísimo para embellecer Santo Domingo. Era realmente una basílica dedicada al Rosario. Todos los vitrales franceses eran los 15 misterios del Rosario. Se encargó a Venecia los 15 misterios del Rosario mosaico, que tenían todas las bóvedas de los techos, ¿no? Y después todo el revestimiento de mármol de todo el templo. Y la gran construcción del Camarín de la Virgen, que fue obra de Saturnino Unzué, Inés Dorrego Unzué, que ella era descendiente directa de Juan de Lezica y Torresuri. Bueno, todo eso fue destruido totalmente, ¿no? Pero en medio de ese incendio, un comisario dice, ojo, acá están los trofeos de la Reconquista, ¿no? Entonces detiene el incendio, rompe los vidrios donde estaban puestas las banderas, las arranca y se las lleva a la estación general de policía, ¿no? La central de policía. Alguien se da cuenta que habían suspendido el incendio, entonces, enojados, dicen que vuelvan a incendiar. Los padres de Fray Alberto Xavier Fonruch fueron los que rescataron antes del incendio la imagen de la Virgen del Rosario, y otra familia se llevó al niño, ¿no? Y los tuvieron escondidos hasta que pasaran todos estos acontecimientos. La famosa custodia de Letamendi, lamentablemente, me decía una persona, yo vi la camioneta que se la llevaba, porque saquearon y robaron, lo que no quemaron y destruyeron, lo saquearon, se lo llevaron, lo robaron, ¿no? Es así que, bueno, estos trofeos desaparecen y está el padre Alberto Montes de Oca con todo un grupo de abogados y jueces, Nicholson, Bunge, que después él pide, acá estaba viendo, que pide al maestro general de la orden que los nombren miembros de la primera orden, porque ellos pusieron en peligro sus vidas, sus bienes, sus hijos, su familia, defendiendo la reintegración de los trofeos de la Reconquista, ¿no? Consiguen, después de la caída de Perón, que los jueces fallen a favor, porque antes fallaban en contra, y se recuperan, estaban muy dañados. Y tienen dos congregaciones de monjas dirigidas por un especialista italiano, colocan en paneles grandes las banderas y las restauran. Después se hace una celebración al año siguiente, el 12 de agosto de 1956, una misa de campaña en la Plaza de Mayo. Estuvieron un mes exhibidas en el Cabildo y después en procesión por la Diagonal Sur y después Belgrano, que se estaba haciendo Belgrano, llegan a Santo Domingo y son restituidos los trofeos de la Reconquista y defensa de Buenos Aires. Otro momento muy importante, ya contemporáneo, fue la Guerra de las Malvinas. Cuando fue la Guerra de las Malvinas, todo el mundo venía a rezar a Santo Domingo. Nosotros teníamos una invasión permanente de gente y se decidió que una de las imágenes coloniales que se usaban para las procesiones fuera llevada a las Malvinas. Y toda la gente ayudó para adornar y preparar la imagen de la Virgen.
la cual se la llevaron, no se la lograron llevar, pero quedó en el convento con un cofre donde están la tierra de las Malvinas. Y bueno, fue muy interesante que cuando el 8 de agosto, que fue el día de Santo Domingo, fue el tema del Congreso, vino gente de todo el país. Y este grupo de gente que están reunidos por una devoción especial al Rosario, decidieron, antes de ir al Congreso, ir a ponerse bajo la protección de la Virgen de la Reconquista, ¿no? Se hizo una gran misa, estuve 5 horas confesando, gente de todo el país, porque querían realmente disponer su alma a través de la confesión y la comunión para que se lograra el éxito de lo que ellos planeaban. Y ahí es donde nosotros tenemos que, terminar este aspecto, ¿no? Es decir, que todo el triunfo siempre se basa en este abandono a la divina providencia, que es decir, como David frente a Goliat, nosotros vamos a triunfar desde la fe. Por eso quería, justamente viendo el tema del archivo de aquí, y como está el dossier del padre Alberto García Vieira, de los cuales la comunidad le tiene mucho afecto, quería terminar citando acá se hizo un homenaje en el año 1989 al padre García Vieira, y iba a venir Alberto Caturelli. Sabemos que es un hermano de la Tercera Orden que murió hace poco, tan importante para nuestra historia, ¿no? Y él, como no se pudo hacer presente, mandó una carta. Y en esa carta dice: por eso, con ocasión de este homenaje, en lugar de recorrer y releer sus obras pedagógicas y sus escritos metafísicos, he preferido, como mi mejor adhesión, revivir sus escritos espirituales, que en verdad son el fundamento de aquellos. Recorrer y meditar lentamente su libro sobre el Rosario y sus misterios, y allí encontraréis el secreto de su vida y de su pensamiento, y sobre todo de su santo retiro. Como él mismo lo ha dicho, en la hora actual de la historia necesitamos proclamar más que nunca y vivir intensamente el poder de la Virgen Reina. Mientras los grandes del mundo se disponen a repartirse el mundo, es imposible que los pequeños no sucumbamos si no contamos con la onda de David, el poder que viene de lo alto. Fray Alberto era precisamente un David contra el cual nada podían ni 1.000.000 de filisteos, y su onda invencible no era otra que su secreta y callada, sobrenaturalmente efectiva vida contemplativa. Muchas gracias.